¿Qué nos dice entonces? 284, dijo. 283 Código de Trabajo. ¿Se lo leo, licenciado? Ajá. ¿Qué dice? Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Entonces ya nos lo dijo la Constitución, que todos los conflictos de trabajo están sometidos a una jurisdicción privativa. Nos lo dice lo que es el Código de Trabajo. Todos los conflictos también relativos al trabajo están sometidos a una jurisdicción privativa. Y el artículo número 58 de la ley del organismo judicial nos dice que la jurisdicción, y cada original, en un asunto original de la jurisdicción, se refiere a una autoridad que tiene un tribunal, un juez, para conocer o decidir sobre los asuntos legales. Este concepto ha evolucionado, pero en su esencia sigue siendo la misma. La capacidad de un órgano jurisdiccional para ejercer su función de administrar justicia. En el contexto legal de la jurisdicción se refiere a autoridad judicial, la capacidad de un tribunal para conocer o resolver los casos dentro del ámbito específico, ya sea por materia, como el derecho laboral, civil, penal, ¿verdad? Por territorio, jurisdicción geográfica o por medio de grado. Las limitaciones. La jurisdicción también implica límites, ya que no todos los tribunales pueden ejercer todos los asuntos. Cada tribunal tiene su propia competencia, que está definida por ley. En materia laboral, los conflictos de jurisdicción se refieren a una situación en las que hay dudas en disputa sobre que el órgano jurisdiccional es competente para conocer y resolver determinado conflicto laboral. Estos conflictos pueden surgir por diversas razones, como la interpretación de las normas que regulan la competencia, la existencia de múltiples tribunales que podrían tener jurisdicción sobre el mismo asunto, o la falla o claridad de la legislación sobre la cual el tribunal debe intervenir. Tipos de conflictos de jurisdicción. Conflictos entre juzgados de trabajo pueden surgir cuando dos o más juzgados de trabajo reclaman la competencia sobre el mismo caso. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si hay desacuerdo sobre el lugar donde se debe presentar la demanda. Competencia territorial. Los conflictos entre juzgados de trabajo y otros tribunales. A veces puede haber confusión sobre si un caso debe ser conocido en un juzgado de trabajo por un tribunal civil, administrativo o penal, y esto puede suceder en situaciones donde las reclamaciones laborales pues se entrelazan con otros conceptos legales. Conflictos por naturaleza del conflicto. En algunos casos, la naturaleza del conflicto individual o colectivo puede generar dudas sobre qué tribunal es el adecuado para conocer el asunto. Por ejemplo, les voy a proyectar. Vamos a ver, vamos a dejar de compartir esta. Y vamos a compartir esto. Entonces, si lo logra usted leer, ¿sí? Aquí estamos hablando en relación a cómo era anteriormente. Es bueno saber siempre conocer cómo era nuestra historia. Este dice acuerdo 1997, o sea, estamos hablando del año 97. En aquel entonces, si usted se da cuenta, dice, la Corte acordó la creación de los juzgados de trabajo y previsión social, varios departamentos de la República, con el fin de garantizar la justicia laboral, lo que hace necesario también que deban crearse tribunales en segunda instancia correspondiente al efecto de seguir la fluidez o el trámite de los asuntos en el ramo, reorganizar la competencia territorial de los mismos por los que debe dictarse las disposiciones respectivas. Aquí, en el artículo 1 de este acuerdo de la Corte Suprema de Justicia,
porque por eso estamos leyendo la Constitución, el Código de Trabajo para poderlo entender, se crea la Sala Tercera, Cuarta de Apelaciones de Trabajo. En el 97 se creó la Sala Tercera, o sea, ya existía una primera, ya existía una segunda y la tercera. Bueno, la primera con sede en la ciudad capital y la segunda en Mazatenango. Entonces, aquí estamos hablando, la Sala Tercera se creó en la capital y la Sala Cuarta, ¿en dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra la cuarta? En Mazatenango, Xochitepeques. Ok, ahora vamos entendiendo del principio. Bueno, entonces aquí me está diciendo que la primera está en la ciudad capital, la segunda en la capital, la tercera en la capital. Y cuando se crea la cuarta, esta la crean para el área de Mazatenango, Xochitepeques. El personal de la sala que se crea por este acuerdo estará integrado por, y aquí estamos hablando en relación a cuando hablamos quiénes están dentro de un juzgado, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De la? El De, sacrificio el uno lo vimos. ¿De la qué? líder de la secta que era impuesto a intentar volverse Dios. Integra, La integración. integración. Sin miedo, ustedes pueden. Cuando hablamos entonces de la integración, son las personas que se encuentran dentro de. Entonces aquí estamos hablando de los magistrados, titulares, los suplentes, secretarios, oficiales notificadores y comisarios. En aquel entonces en el artículo 3, aquí decía que la sala primera tenía bajo su jurisdicción al juzgado cuarto, y si se dan cuenta, en aquel entonces, cuando era en el año 97, cuando salió este acuerdo, no existían los pluripersonales. No existían, solo había un juez en cada juzgado. Por lo tanto, su nombre aquí dice Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social. Hoy por hoy, pues ya estamos hablando que sería Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay dos jueces directamente en el juzgado. Ok. Entonces, resulta que en aquel entonces, el año 97, la Sala Primera tenía bajo su jurisdicción al juzgado cuarto, octavo, undécimo, duodécimo, juzgado de primera instancia y previsión social del departamento de Zacatepeques. La creación de la sala segunda, ellos tenían a su cargo, bajo su jurisdicción, al juzgado primero, segundo, décimo primero, juzgado de primero y previsión social para la admisión de demandas y juzgado segundo de trabajo y previsión social para la admisión de demandas. En aquellos años existían dos juzgados de admisibilidad en el Centro de Justicia Laboral. Hoy por hoy es uno solo, pero es pluripersonal, ¿verdad? Anteriormente, pues existían dos. El juzgado 15º y juzgado pluripersonal de primera instancia de Chimaltenango, de primera instancia y trabajo previsión social de Faltas. La tercera tenía a su cargo juzgado quinto de primera instancia, juzgado séptimo, juzgado 14º, juzgado de primera instancia y trabajo de previsión social y familia del departamento de Sololá, juzgado de primera instancia penal delitos contra el ambiente, familia, económico, cotivo, trabajo y previsión social en el municipio de Santiago Atitlán, de Sololá, sala quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social conocerá en segunda instancia los asuntos provenientes entonces del juzgado tercero, sexto, noveno y décimo. Entonces, si usted se da cuenta, ya pasamos de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, y resulta que aquí dice, en términos expresados se modifica el acuerdo de corte para que, vamos a ver, para que opongan a la presente disposiciones. En el presente acuerdo debe publicarse en el diario oficial. Y aquí todo lo que conoce, por ejemplo, la sala que está en Mazatenango, que es la sala cuarta, conoce todo lo que es el departamento de Escuintla, Mazatenango, y
Después de eso, vino la creación de la sala sexta. Cuando vino la sala sexta, a ver, aquí tengo. Cuando vino la sala sexta, se publicó y hubo una reorganización. Por eso hay que estar pendientes a la hora que salen algún tipo de acuerdo en relación a si existe alguna sala nueva, porque resulta que los procesos que ustedes lleven ahí a la hora de que ustedes quieran presentar obviamente una apelación o bien que quién va a llevar ese proceso, ¿verdad? Usted la presenta en su juzgado de primera instancia, pero ¿quién la va a conocer? O, por ejemplo, que presente un curso, ¿quién lo va a conocer? Entonces, aquí resulta que en el acuerdo del año 2023 se crea la sala sexta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Nuevamente volvemos a la integración, que sabemos obviamente quiénes están dentro de él, ¿verdad? Y la competencia según la sala. La sala sexta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala conocerá en segunda instancia los siguientes procesos. Entonces, se repartieron estos procesos, estos juzgados, perdón. Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Zacatepeques, Juzgado Pluripersonal y Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Familia del Departamento de Chimaltenango, de Primera Instancia y Trabajo y Previsión Social de Familia del Departamento de Sololá, y Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente y Familia Civil, Económico o Coactivo del Departamento de Sololá. Aquí a ellos se le modificó lo que es la competencia. Se modifica la competencia por razón del territorio en las siguientes salas. Si usted se dio cuenta, la sala primera anteriormente tenía otras salas, otros juzgados a su cargo, pero como pasó a crearse esta nueva sala, entonces parte de los juzgados que tenía la sala primera pasaron a conocer la nueva sala, que es la sala sexta. Se modifica la competencia por razón del territorio en las siguientes salas, la sala primera, la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, no conocerá los expedientes del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Zacatepeques. Sala segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social no conocerá los expedientes del Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Familia del Departamento de Chimaltenango. La sala tercera dejará de conocer no conocerá los expedientes del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Familia del Departamento de Sololá. Entonces, a cada una de las salas se le quitó un juzgado para que pudiera la sala sexta conocer esos juzgados. ¿Por qué? Porque es tanta la saturación de trabajo, pues que ellos ya no se daban a cargo, abasto, perdón. Entonces, en este caso, pasó a crearse la nueva sala y estos órganos jurisdiccionales que tenía, estos juzgados que tenía a cargo estas salas, pues dejaron ser parte para formar ahora pues obviamente la sala sexta y que pues siendo su jurisdiccional de estos juzgados, la sala sexta, ¿verdad? Entonces, así es como está, obviamente, separada lo que es en este caso la división de la jurisdicción, ¿verdad? De estos órganos jurisdiccionales. Vamos a seguir compartiendo un momentito. Ahí estamos. Bueno. Entonces, una definición. La jurisdicción es la función que el Estado tiene por fin la actuación de la actividad concreta de la ley mediante la sustitución por la actividad de los órganos públicos, de la actividad de los particulares o de otros órganos, sea al afirmar la existencia de la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva. La división, que era la que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Según la Constitución Política de la República, según lo que es el Código de Trabajo y el artículo 58 de la Ley del Organismo Judicial. La competencia, pues esto no es nuevo para ustedes ya lo vieron, de igual forma que la jurisdicción. La competencia en materia laboral se refiere a la capacidad y a la autoridad que tienen los órganos jurisdiccionales para conocer y resolver las controversias que surgen en el ámbito laboral.
Esta competencia está regulada principalmente por el Código de Trabajo, ¿verdad? Y se organiza en función de varios criterios como la de materia, territorio y la naturaleza de los conflictos. A continuación se detallarán los aspectos más relevantes en relación de lo que es en materia laboral en Guatemala. Etimológicamente viene lo que es competencia de la palabra competent, que significa pertenecer, incumplir o alguna u otra cosa. Frecuentemente estos dos conceptos, pero deben entenderse que la jurisdicción es la potestad que se hayan revestido los jueces, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, para administrar justicia. Y la competencia es la facultad que tiene para conocer ciertos criterios, ¿sí? Ya por la naturaleza o por las mismas cosas o bien por razón de las personas, ¿verdad? Entonces la jurisdicción es el género y la competencia es la especie. Un juez puede tener jurisdicción y no competencia, pero no al contrario. Para que tenga competencia se requiere que el conocimiento del pleito le esté atribuido por la ley. La jurisdicción y la competencia emanan de la ley, más la competencia algunas veces también se deriva de la voluntad de las partes, lo que no sucede con lo que es la jurisdicción. En este caso, la competencia territorial, vemos por razón de territorio, por razón de materia, por razón de grado, por razón de cuantía, ¿verdad? Entonces, la competencia territorial se refiere a la jurisdicción que tienen los tribunales laborales en función de la ubicación geográfica donde se desarrolla la relación laboral. Las reglas son las siguientes: lugar de trabajo. Los conflictos laborales deben ser conocidos por el juzgado en el lugar donde el trabajador presta sus servicios. Esto asegura que el tribunal tenga un conocimiento adecuado del contexto laboral y de las circunstancias específicas en el caso. Le pregunto, por ejemplo, si su cliente labora en Escuintla, por ponerle un ejemplo, ¿usted tiene que venir hasta acá a la zona 10 a promover la demanda o puede hacerlo en Escuintla? En los Es en juzgados. Escuintla. Ok, muy bien. Así como hay una competencia, también hay una incompetencia. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ok, entonces la competencia por materia, estamos hablando que por materia se refiere a la especialización de los tribunales para conocer ciertos tipos de asuntos. En el derecho laboral guatemalteco, en los juzgados de trabajo son órganos de primera instancia encargados de conocer los conflictos laborales, tanto individuales como colectivos. Estos incluyen los individuales, por ejemplo, relacionados con despidos, reclamaciones salariales, condiciones de trabajo, entre otros. Los conflictos colectivos, que es lo que vamos a ver en el octavo, es el que involucra a sindicatos, negociaciones colectivas. La Corte Suprema de Justicia, a través de las salas de trabajo, tiene la competencia para conocer los recursos de apelaciones interpuestos contra las decisiones de los juzgados de trabajo, y esto se asegura que haya un mecanismo de reversión de las decisiones judiciales en materia laboral. Por grado, la competencia funcional se refiere a la capacidad de los tribunales para conocer ciertos tipos de procedimientos según su naturaleza. Están los de primera instancia y las salas de trabajo. Los juzgados de trabajo son los tribunales de primera instancia que conocen y resuelven los conflictos laborales. Estos son los juzgados responsables de la resolución de los casos. Las salas de trabajo, a través de sus salas de trabajo, actúan como tribunal en segunda instancia y tienen la competencia para conocer los recursos de apelación interpuestos con las decisiones de los juzgados de trabajo. Esto significa si una de las partes no está satisfecha con la resolución de los juzgados de primera instancia, puede apelar ante la sala de trabajo. Las funciones de la competencia por grado. Las competencias por grado tienen varias funciones importantes. La revisión de decisiones, que permite la decisión de los juzgados de trabajo sean revisadas por un tribunal superior. La unanimidad jurisdiccional. La sala de trabajo de la Corte Suprema de Justicia emite jurisprudencia que orienta a la interpretación y aplicación de las normas laborales, constituyendo la uniformidad y la aplicación de las leyes en todo el país. Les voy a compartir, vamos a ver, no sé si ustedes a ver, ¿sí?
están estos criterios de jurisprudencia que utiliza la Corte de Constitucionalidad. Entonces, esto les puede servir a ustedes. Aquí no solamente estoy compartiéndoles en relación a lo que es el derecho laboral. Aquí van a encontrar de todo. Aquí estamos hablando de administrativo, estamos hablando de penal. Ustedes lo van a poder ver, derecho de familia, de la niñez. Estas sentencias les pueden ser de mucha utilidad para que usted pueda venir y lo pueda fundamentar bien sus memoriales. Se lo voy a poner en el chat para que usted lo pueda leer pues mucho más fácil, ¿verdad? Porque por el tiempo pues es un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, te lo voy a compartir. Descargue el archivo, guárdelo, porque no sé si WhatsApp guarda el documento. Entonces, esto le va a servir mucho a usted. Ahora bien, les pregunto, ¿para qué alguien tiene su código procesal civil a la mano y la ley de amparo y exhibición personal? Chicos, Yo Sí, tengo el procesal licenciada. civil, licenciado. ok. Yo tengo la de amparo. Vale. Les voy a molestar, solo tanto les voy a buscar mi ley de amparo de mi momentito. Una persona, por favor, necesito que me lea el artículo. Sí. El artículo 43 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, y otra persona necesito que me lea el 627 del Código Procesal Civil y Mercantil, si es tan amable. Artículo 43, ¿verdad, licenciada? Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Entonces, ¿cuántos fallos necesitamos para crear jurisprudencia según la Corte de Constitucionalidad? Pero los fallos Tres. contestes. Ahora bien, en civil es totalmente diferente. ¿Cuántos fallos necesitamos? ¿Quién me puede leer el 627? Artículo 627 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Mm? Cita de leyes y doctrinas legales. En el escrito, perdón, en el escrito en que se interponga el recurso deben citarse los artículos violados y exponerse las razones por las cuales se estiman infringidos. No será necesaria la cita de leyes en relación al motivo de casación que consiste en error de hecho en la apreciación de la prueba. Si se alegara infracción de doctrina legal, deben citarse por lo menos 5 fallos uniformes del Tribunal de Casación que enuncien un mismo criterio, en casos similares y no interrumpidos por otro en contrario. Entonces, ¿Sabe? creamos prácticamente doctrina según la Corte de Constitucionalidad con 3 fallos y creamos lo que es doctrina en casación con 5 fallos. Ahora ustedes ya saben lo que es cuál es el fundamento, ¿verdad? Ok, ¿seguimos? Perdón, hice una eh, pausa en relación a lo que estábamos viendo. Bueno, la importancia de la competencia. La competencia por grado es fundamental en el sistema de justicia laboral por varias razones. Acceso a la justicia proporciona a las partes la posibilidad de apelar decisiones que consideran pues erróneas, lo que es esencial para garantizar un proceso efectivo a la justicia.
control de calidad, la revisión de decisiones por un tribunal superior ayuda a mantener un control de calidad en la administración de justicia, asegurando las resoluciones sean justas y adecuadas. Impedimentos, excusas y recusaciones. Ahorita vamos, perdón que voy un poquito, pero es porque me conecté un poquito tarde por el tráfico, pero quiero terminar esta parte. Un segundo. No sé si lo mira acá. Ok, No, miramos, Ligda. ok. Impedimentos, excusas y recusaciones. Acá se mira. Los impedimentos, bueno, son figuras legales que se utilizan en los procesos laborales para garantizar la imparcialidad de los jueces o bien funcionarios que tienen a su cargo la resolución de un asunto. Básicamente están diseñados para proteger los derechos de las partes involucradas y asegurar que no existan conflictos de intereses que puedan afectar el dictado de una relación justa. Por ejemplo, los impedimentos. Aquí vamos a ver la ley del organismo judicial. Esa es su ley del organismo judicial. Por favor, si es tan amable. Y me lee una persona el artículo 122, otro el 130. Le leo el 122 con mucho gusto. Artículo 122. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado, ser parte en el asunto, haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto, tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto, tener el juez parentesco con alguna de las partes, ser el juez superior pariente del inferior, cuyas providencias pretenden ante aquel, haber aceptado el juez o alguno de sus parientes herencia, legado, donación de alguna de las partes, ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes, haber conocido en otra instancia o en casación en el mismo asunto. Bien. Ahora, en ese artículo, hágame favor y ya le pone ver artículo 130. ¿Y alguien me puede leer el 130, por favor? Artículo 130. En caso de impedimento, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y las remita al juez que deba seguir conociendo. Entonces, prácticamente él, en el momento que cumpla con alguno de los requisitos del 122, tiene que pues hacer lo que dice el artículo 130, ¿verdad? Que él debe de oficio remitir a las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva, ¿verdad? Y remita al juez que deba de seguir conociendo. Ahora bien, son situaciones legales o hechos que prohíben automáticamente la participación del juez, del funcionario en un caso determinado. Estas razones están previamente establecidas en la ley, ¿verdad? Entonces, ya vimos, ya leímos acá. También están lo que son las excusas. Las excusas se refieren al acto por el cual el juez o funcionario, al darse cuenta de un impedimento, decide apartarse voluntariamente del caso antes que una de las partes se lo solicite. Es un mecanismo ético y legal y que busca evitar, en el caso que sea cuestionado, más adelante por parcialidad. Los jueces tienen el deber de excusarse y notificar inmediatamente sobre la decisión al Tribunal Superior que tomará el control de la causa que sí corresponde. La excusa judicial representa el mecanismo procesal fundamental para garantizar la imparcialidad en la administración de justicia, permitiendo que los jueces y magistrados se abstengan de conocer los casos en los que existan circunstancias que puedan comprometer su objetividad. En este caso, vamos al artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Quién me puede apoyar? Excusas. Los jueces deben excusarse en los casos siguientes. A. Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes que a juicio del tribunal, según las pruebas y circunstancias, hagan dudar de la imparcialidad del juzgador. B. Cuando el juez o sus descendientes tengan concertado matrimonio con alguna de las partes o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. C. Cuando el juez viva en la misma casa con alguna de las partes, exceptándose el caso de hoteles o pensiones. D. Cuando el juez haya intervenido en el asunto del que resulta el litigio. E. Cuando el juez o sus parientes hayan sido tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos.
F, cuando la esposa o los parientes consanguíneos del juez hayan aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. G, cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del juez o este de aquellas. H, cuando el juez, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una relación jurídica que aproveche o dañe al juez o a cualquiera de sus parientes mencionados. Y cuando el juez, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio pendiente con alguna de las partes o lo hayan tenido un año antes. J, cuando el juez, antes de resolver, haya externado opinión en el asunto que se ventila. K, cuando el asunto pueda resultar daño o provecho para los intereses del juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. L, cuando el juez, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos tengan enemistad grave con alguna de las partes, se presume que hay enemistad grave por haber dañado o intentar dañar una de las partes al juez o a cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de unos y otros mencionados en este inciso. En las Bien. causas criminales, ¿sigo? Ahí estamos. Entonces, Ok. estas son las formas por las cuales se puede excusar un juez, ¿verdad? Entonces, ahora bien, pero ¿será que habrá un trámite? El código de trabajo no lo especifica. Si usted se da cuenta en su código de trabajo, en el artículo 316, aquí nosotros encontramos lo que es los impedimentos, excusas y recusaciones. De lo que dice lo establecido en los artículos 137, 38, 39, 41, 42, 43 de la Constitución de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial es aplicable a los tribunales de trabajo y previsión social y es aplicable por el artículo 326 que es por supletoriedad, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta aquí, a nosotros no nos da ningún trámite en relación ni de lo que es un impedimento, ni lo que es una excusa o bien una recusación. Por ejemplo, las partes tienen el derecho de pedirle al juez que se excuse. Bueno, ya leyó la compañerita en relación a lo que es la excusa, que son todo lo que vimos acá, todos los incisos, pues en este artículo 123. Pero ¿dónde encuentro el trámite? Entonces, hágame favor, a ese 317 del Código de Trabajo, pónganle a un ladito, ver, artículo 126 de la Ley del Organismo Judicial. 126. Y de igual forma, al 123 de la Ley del Organismo Judicial, póngale usted ver 126, ¿verdad? Que es acá donde nosotros encontramos el trámite de la excusa. El juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes y estas, ¿qué harán? Ahí puede ponerle número 1. ¿Por qué? Porque son los pasos que nosotros podemos irnos guiando, ¿verdad? Entonces póngale número 1. El acto de la notificación o dentro de 24 horas manifestada por escrito si lo acepta o no. El juez tendrá causa de excusa y lo hará saber a las partes y estas en el acto de la notificación o dentro de las 24 horas manifestará por escrito, ¿verdad? Si están de acuerdo, sí o no. Entonces, paso número 1 es que les informa a las partes. Paso número 2 es que dentro de las 24 horas, bien manifestado o ya sea manifestada por escrito o si lo aceptan o no, pues pasamos al número 3, que es en el tercer párrafo. Vamos a ver si en el tercer párrafo. Ahí póngale, si una de las partes, no estamos hablando que las dos partes, ¿verdad? Si una dice, de las partes aceptare expresa o tácitamente la causa invocada, pero la otra no, dice la otra no, yo no estoy de acuerdo, ¿qué pasa? Se elevará los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva acerca de su procedencia y si la declare con lugar remitirá los autos al juez que deba seguir conociendo. Entonces ahí, ese es el punto número 3. Póngale si usted quiere en grande, si una parte acepta la excusa, si una parte acepta la excusa. En el siguiente párrafo, póngale paso número 4. En el caso que ninguna de las partes, o sea,
no estamos de acuerdo. Si no acepta la excusa por todas las, o sea, ninguna de las partes, el juez seguirá conociendo, pero eso sí, si posteriormente alguien viniera y quisiera proponer, ¿verdad? Recusarlo a él, ya no puede. ¿Sí? Si no acepta, ahí en grande, póngale en grande, si no acepta ninguna de las partes. Entonces el juez seguirá conociendo, pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa. Pero, ¿qué pasa? Así como podemos excusar a un juez, ¿será que podemos excusar, se puede excusar, perdón, a cualquiera de un tribunal? Estamos hablando, entonces póngale excusa contra el tribunal al artículo 127. Si la excusa fuera de un miembro del tribunal colegiado, la hará constar inmediatamente en las actuaciones y el presidente del tribunal o el que haga de sus veces mandará a que haga saber a las partes para los efectos indicándole en el artículo anterior. El tribunal, después de integrado como corresponde, resolverá lo que proceda dentro de 48 horas. De la misma manera se procederá en caso de impedimento, pero sin noticia de las partes. Y así como hay una excusa, existe lo que es un impedimento, una excusa, existe lo que es una recusación. Si en el artículo 128, las partes tienen el derecho de pedir a los jueces que se excusen y el de recusarlos con expresión de causa justa en cualquier estado del proceso, antes de que haya dictado sentencia. Entonces, ¿cuál es el momento procesal oportuno para pedirles que se excusen o que se recuse alguno? ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Antes de que dé sentencia. Exacto. El artículo 318 del Código de Trabajo, si el juez estimara que es cierta la causal alegada, dictará la resolución dándose por recusado y mandará pasar el asunto a quien deba, pues, obviamente conocerlo. Con esta resolución no cabe recurso alguno. Si el juez, por ejemplo, estimare que no es cierta la causal, que no da lugar la recusación, lo expresará así en un auto razonado y mandará pasar el asunto a la sala de apelaciones jurisdiccional para que deba resolver dentro de las 24 horas recibidos los autos. Pero si dentro de este término alguna de las partes pidiere la recepción de pruebas, la que deberá pues, individualizarlas, esta se recibirá en audiencia verbal, la que se verificará dentro de un término de 3 días, pasará la cual resolverá dentro de 48 horas. En este caso el procedimiento para excusarse o la recusación o el impedimento, en los casos que procede una excusa o una recusación o impedimento, se observarán las reglas siguientes. Si se trata de un juez de trabajo y previsión social, se mandará pasar los autos al juez de igual categoría. En este caso, por ejemplo, en el área laboral, se sube el expediente a la sala. La sala, pues obviamente confirma si procede o no la excusa o la recusación, ¿verdad? Y baja el expediente al centro. El Centro de Justicia Laboral sortea quién debe de conocer ese expediente. Entonces, inmediatamente el centro dice, bueno, pues lo tenía el juzgado primero A, por ejemplo. Entonces, que lo conozca el juzgado primero B, por ejemplo. Entonces, el centro es prácticamente quien dice qué juzgado pues, va a seguir conociendo, ¿verdad? Entonces, lo que hace la sala es indicar si procede o no procede y posteriormente pues se baja a lo que es el centro. Ese es el trámite que se lleva a cabo en los juzgados de trabajo, ¿verdad? Entonces, así como existe un trámite en un impedimento, en una excusa, también en la recusación. En el artículo 129 es el trámite de la recusación. Si el juez estima que no es cierta la causal o que no ha lugar la recusación, así lo hará constar en una resolución motivada y el de primer caso seguirá conociendo sin más trámite, pero en la recusación se remitirán las actuaciones al Tribunal Superior que la tramita y la resolverá como un incidente.
estamos hablando de decretos y autos. Pregunto, ¿qué es un decreto? ¿Qué es un decreto? De trámite, Conocimiento de leyes. Fundamento, compañeritos. Con confianza. 142 de la ley del organismo. ¿Ok? Vamos a empezar con nuestro código de trabajo. Artículo 325, ¿qué dice? Y lo vamos a relacionar. Aquí vamos a ir aprendiendo cómo es que usted va a contestar en un privado. Si estamos en el área penal, vamos a iniciar con nuestro código penal y vamos a fundamentar otras leyes. Si estamos por ejemplo, en materia laboral, vamos a contestar según el artículo 325 y fundamentamos por supletoriedad la ley del organismo judicial y ya empezamos a relacionar el artículo 141 de la ley del organismo judicial, que dice el 325. Los decretos deben dictarse dentro de los 24 horas y los autos dentro de 3 días. Y por supletoriedad, el 141, ¿qué dice? Las resoluciones judiciales son A, decretos que son determinaciones de trámite, B, autos que deciden materia que no es de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite, los autos deberán razonarse debidamente. C, sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Y también tenemos el artículo 142 que encontramos de igual forma lo que son los plazos, ¿verdad? Cuando vayamos a hablar de las resoluciones y ustedes vayan a contestar en su examen técnico profesional, primero hablen siempre del código en la materia que ustedes estén. Después ya pueden sustentar su respuesta con alguna otra ley, ¿verdad? Siempre, siempre. Si no lo tienen relacionado, vamos a ir empezando a relacionar el 141 con lo que es el 325 y viceversa, y también el 142, ¿verdad? Donde nosotros manejamos los plazos, ¿ok? Bueno, vamos en la siguiente clase, la siguiente ya es examen, ¿verdad? Ok, ¿en qué va a entrar en el examen? Como dijo la compañerita, ¿cómo examino? La primera serie son preguntas, si va a poder entrar su libro, si va a poder entrar su código, va a haber un tiempo establecido, por ejemplo, mire, tiene media hora, ¿verdad? Tiene una hora, dependiendo de lo que se le pida, y tiene una serie de subrayar, y la tercera serie es, pues obviamente, desarrolla un tema, el cual este tema va a tener una ponderación de 5 puntos, porque los 5 puntos ya los hicimos en zona. Entonces, considero que esta serie, esta unidad es un poco fácil porque casi que no se mira lo que es el trámite. Ahora, la otra unidad sí viene bien complicada porque aquí sí ya vamos a ver resoluciones, memoriales, vamos a cementar las audiencias, qué pasa en tal audiencia, qué recurso podemos interponer. Entonces, ya viene un poquito más complicado. Pero traten de tener los 30 puntos para que pues estén tranquilos. De todas formas tienen el apoyo, mi apoyo, con clase los sábados para la siguiente unidad. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, licenciada, 25 preguntas, ¿verdad? 25 preguntas y un caso. En este caso son 10 de la primera unidad, 10 de la segunda unidad y un caso en la tercera. Que en este caso es desarrollo un tema, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Licenciada, buenas noches. Sí. Sí. Licenciada, las demás leyes, no solo el Código de Trabajo y el libro, la ley del organismo judicial, igual la podemos ingresar. Sí, acuérdese que un médico ingresa aguja, hilo, bisturí, lleva todas sus herramientas. Ustedes van a entrar a una sala de operaciones, así como cuando van a llevar a una audiencia, ustedes llevan todos los códigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que fundamentar. Recuérdense que hemos visto también la Constitución. Si yo le digo, mire, relacióname por qué se relaciona el Código de Trabajo con la Constitución, pero no me va a poner solo los códigos, los artículos, como quien dice, busque usted. No, usted tiene que empezar a decirme por qué me va a relacionar la Constitución con, por ejemplo, con el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, hablamos en relación al Código Civil también. Vimos que hay un apartado dentro del Código Civil, ¿por qué? Y
También vimos también con el derecho administrativo, también lo explicamos por qué, en el libro está, solamente es que usted lo pueda desarrollar, ¿verdad? Sin ningún problema. En relación a lo que es la historia, no le he puesto las 4 o 5 presentaciones, pero se las voy a poner, no tenga ninguna pena, y con todo gusto, pues, creo que no le va a ir mal, sin ningún problema, pues usted va a poder hacer su examen. Gracias, licenciada. Bueno. Les agradezco por su tiempo, mil disculpas por la demora, pero el tráfico sí estaba bien cargado y por eso vamos súper rápido, pero mi intención es tratarle de darle los elementos con los cuales usted se pueda ir defendiendo, ¿verdad? Ok, bueno, le agradezco por su tiempo, les deseo bonita noche, nos miramos el día del examen. Feliz noche, licenciada. Feliz Muchísimas gracias, noche. licenciada.